bien, la crónica comienza con un pequeño tweet que empezó a lanzarse el año pasado. Vamos a verlo. Aquí tenemos el tweet de Alejandro Mason y Alejandro Mason decía, yo quisiera saber qué vienen en esos paquetes que el diputado Eric García trae de México. ¿Cómo tiene pasaporte diplomático? No le revisan las maletas o paquetes en aduana. Entonces él comenzaba el barril y las 3 cajas. Son 108 paquetes. Aquí ya advertía Alejandro Mason que había un conglomerado de funcionarios que estaban haciendo cosas que no eran buenas. Y al brother, al mejor amigo de Nayib, lo terminaron dejando así. Mire usted, así solo por ser transparente. Le quitaron el habla, el pobre brother apenas y se podía mover, su vista se encuentra toda ida y prácticamente, brother, aquí lo vamos a colocar. Ahí estaba Alejandro Mason como lo habían dejado. Le habían quitado el habla, obsérvele usted la cara que tiene. Mire usted lo que es la sonrisa, va hacia abajo. Ahí lo ve como lo habían dejado, solo por decir la verdad. Así lo vemos cómo es que él estaba y cómo el gobierno de Nayib lo entregó solo y únicamente por decir lo que había dentro del gobierno de Nayib. Creo que todo esto lo sabemos, ya vamos a escuchar lo que le hicieron. Pues bien, le voy a comentar que Panamá, y aquí lo tenemos en la cuenta oficial de Panamá ha mostrado algo que venía de El Salvador. Vamos a observar bien en la cuenta de Twitter. Mire, aquí lo tenemos y la Procuraduría General de la Nación dice, la Fiscalía de Drogas de Colón y Gunayala en diligencia de allanamiento y registró a un contenedor en un puerto. Ubicó 1,152 paquetes de presunta droga provenientes de El Salvador con transbordo en Panamá y destino final Bélgica. Observe usted los paquetes, obsérvelo, quiero que ponga atención. Estos mismos paquetes que vemos acá, ¿no acaso son los mismos paquetes que estaba anunciando Diario El Salvador? Observemos lo que decía Diario El Salvador. El embajador de El Salvador ante Marruecos, Ignacio Casio, anuncia que ya se encuentra en tránsito tras 3 contenedores de café salvadoreño con destino al Reino de Marruecos. Estos iban a hacer una escala allá en Bélgica. Observe en el fondo cómo son los cargamentos, ¿ok? Aquí tenemos todavía más imágenes de los paquetes como era. Observa bien, observa y ahí vemos cómo eran estos paquetes. Los estás viendo, ¿ok? Perfecto. Entonces, como estamos viendo cómo son los paquetes y obviamente Nayib quería hacer negocio con café exportándolo y usando el gobierno para ello. Por eso lo quería hacer. Entonces, si usted se fija, aquí está una foto de cómo eran los sacos. Aquí lo tenemos. Vamos a ver cómo eran los sacos. Mire, ahí dice El Salvador y sale cortado. Si vos te fijas bien, esos sacos son precisamente idénticos, pero idénticos a estos sacos que publicó Diario El Salvador el 20 de abril. Y ahí pone el embajador Ignacio Cosio que se los estaban llevando precisamente para allá. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Perfecto. Veamos cómo son los sacos. Luego de eso, ya empezamos a ver, aquí están los sacos. Y cuando usted empieza a preguntarse de quiénes son los dueños de esta empresa que vende y envía sacos, quiénes son los dueños, se lleva semejante sorpresa. Las autoridades de Panamá informaron del decomiso de 1,152 paquetes de droga que venían ocultos en estos sacos de café. Pero estos sacos de café, pregunta seria, ¿quiénes comenzaron a anunciarlo? Veamos acá. ¿Es verdad que sería una cortina de humo que Nayib aventó lo del salario mínimo
precisamente por lo siguiente. Observemos esto. Este día hemos llegado a un anuncio. Entonces empezaron a especular que la noticia del salario mínimo del 12% era para que nadie hable de los paquetes de droga que se están enviando hacia otros países utilizando el aparataje estatal. ¿Cómo es posible que venga Bukele y siempre presuma que se incauta droga? Pero, brother, ¿y qué pasa si esa droga realmente no se está quemando? Si esa droga no se está destruyendo. ¿Qué pasaría con eso? Son preguntas que debemos de reflexionar. ¿Realmente la droga que se está supuestamente incautando en El Salvador se destruye o no se destruye? ¿O es como la energía, el principio de la energía, que no se destruye, solo se transforma? Entonces, los del gobierno le han aplicado el mismo principio de la energía de Newton. Que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. O sea que lo mismo pasa en El Salvador. La droga no se crea ni se destruye, simplemente cambia de propietario. ¿Es esa la misma fórmula que están aplicando o qué? Ahí lo tiene usted. Prácticamente son los mismos paquetes que ocupan en las aduanas para enviar café. Ahí venían ocultos. Hago la reflexión. ¿Acaso no Alejandro Mason ya había hablado de esto? ¿Acaso Alejandro Mason solo había encontrado una punta del iceberg? ¿Acaso fue esa la razón principal del por qué ejecutaron a Alejandro Mason? Aquí lo tenemos. Mire, ahí está la denuncia y era lo que hablaba Alejandro Mason, que posteriormente a eso fue lo que lastimosamente lo mandaron al otro mundo. Entonces, preguntémonos, ¿la droga que presume Nayib que incautan realmente se destruye? ¿Realmente es que se quema? Nayib, ¿vos sabías de que tu gobierno envía droga a otros países? Hay funcionarios que saben que hasta cuando hay un baño sucio en algún lugar, yo sé. Ahí está contestada la pregunta. Qué raro que Nayib no ha publicado esto en su cuenta de red social. Qué raro que los diputados no le han dado retweet. Qué raro, ¿verdad? Ahora encontramos la razón del por qué mandaron a ejecutar a Alejandro Mason. Ahora sabemos por qué es que secuestró el gobierno Alejandro Mason y prácticamente lo volaron. Habían unas denuncias, las denuncias que llevaron a Alejandro Mason a la cárcel y posteriormente a la muerte. Así era una recopilación que hacía el Diario de Hoy. Ahí lo tenemos, Alejandro Mason, que con mucha ingenuidad literalmente le guardaba las espaldas a Nayib sin saber que eso mismo lo llevaría a la tumba. Así que ahí están, asesor de seguridad, y ahí lo tenemos, que lastimosamente la verdad sigue siendo la verdad, le decía a Nayib. La verdad sigue siendo la verdad, aunque te despidan, te metan preso o si te matan. Así decía, y efectivamente se cumplió la profecía con esa incautación que Panamá hizo. Con esa incautación que hizo Panamá, queda demostrado que el gobierno de Bukele es utilizado para enviar droga. Bukele posteaba: ahora el señor Mason deberá proporcionar los chats sin el nombre borrado para poder determinar quién es el aparente narcotraficante de las conversaciones. Si el nombre borrado es el diputado Eric García, este será investigado por narcotráfico. Si el diputado, dice García, entonces dice, si no es el diputado García, entonces Mason deberá responder porque acusó falsamente al diputado García. Es aquí donde vos te pones a pensar, si el delito de Alejandro Mason era acusar a este señor García, eso era una difamación y la difamación no tiene cárcel. Entonces, si no tiene cárcel una difamación,
porque capturaron a Alejandro Mason. Si es que las difamaciones no llevan a la cárcel, entonces ¿por qué capturan a Alejandro Mason si era una difamación y ese no era un delito difamar, pero sí es traficar? Pregúntese, ¿por qué entonces han hecho eso y no fue vencido en juicio? Es como el caso de Will Salgado y el señor Carballo. La pregunta es, si supuestamente había difamado Will Salgado, no podía ir a la cárcel, porque no se puede ir a la cárcel por difamación. Pero veamos entonces lo que le costó a Alejandro Mason el hecho de denunciar a funcionarios de Nayib. Aquí lo tenemos y se lo va a explicar bien lo que es Fortín Magaña. Veamos. Después de muerto. Unas sí, pero hay otras que ya están cicatrizadas. Esas no, porque los cadáveres no cicatrizan. Entonces ese cadáver tiene señales externas de haber sido vapuleado, golpeado. Así. O sea, la mamá de Alejandro no le toca más que aceptar esa situación, doctor. Entonces me habla, me dice que si puedo hacer la autopsia, le explico que yo no he hecho nunca una autopsia, porque no la he hecho. Me dice entonces que si le puedo conseguir a un médico forense. Me empiezo a hablar con todos los que ya todavía están trabajando ahí, con los que sacaron de ahí, porque la dictadura, pues no solo como una buena dictadura, buena entre comillas, no solo agarra el Ejecutivo, pues eso no sería una dictadura. Si el presidente del Ejecutivo gobierna sobre el Ejecutivo, eso es en todo caso un presidente más o menos autocrático, que gobierna con puño de hierro, pero que responde a las leyes. Las dictaduras son precisamente cuando no se responde a las leyes, cuando no existe una asamblea legislativa, más que una fantoche de asamblea legislativa, cuando no existe una Corte Suprema de Justicia, sino que existe un fantoche de Corte Suprema de Justicia, y medicina legal está dentro de la Corte Suprema de Justicia. Entonces en medicina legal no existe medicina legal, existe un fantoche de medicina legal con un títere como director. Y esto es lo que hay. ¿Qué le dijeron los colegas ahí a usted? Nadie quiso hacer la autopsia. Los que ya estaban jubilados me dijeron, no nos pueden matar también a nosotros. Eso me lo dijeron. Nos pueden matar también a nosotros. Entonces yo le recomendé a Pati que tratara en otro país de conseguir a un patólogo, porque en El Salvador todos se mueren de miedo. La pregunta del millón es, en todos los puertos hay seguridad, en todos los puertos. En todos los puertos hay seguridad que brinda el gobierno para saber si entran o no paquetes de droga o si se envían. ¿Cómo es posible que envíen semejantes camiones de café de las aduanas y que el gobierno no se entere ni las autoridades? Pero sí, van y capturan las que están en el fondo del mar donde está el Leviatán. Ahí capturan, brother. Y las que se envían de El Salvador, no lo hacen. Oigan, es que esto está mejor que AliExpress. O sea, pareciera ser que capturan la droga y después la revenden, brother, en otros países. ¿Y por qué esto no es una noticia nacional? Se me hace muy raro que el gobierno de Bukele no haya salido a decir, en este momento se abre una investigación para saber quiénes son los responsables que mandaron droga. Se me hace raro que no diga eso, que no haya un tweet hasta este momento referente a esa situación. Ahora le van dando forma al por qué fue que le hicieron lo que le hicieron a Alejandro Mason. Ahora le vamos dando forma, ¿verdad? Así que mi brother, esto es las situaciones que se están viviendo en El Salvador. Desconozco por qué razón el gobierno de Bukele no se pronuncia ante esto. Así que ahí estamos viendo parte de los sacos que sirvieron para encubrir todo esto. Miren.
Vamos a ver si realmente se hace eso o lo que hacen con la droga simplemente es revenderla en otros países. No lo sabemos. El único que sabe todo esto es el Todopoderoso, el Omnipresente. Hay funcionarios que saben que hasta cuando hay un baño sucio en algún lugar, yo sé. Ahí lo tienen. Familia, muchas gracias por todo. Este es tu canal, La Nueva Revolución del Salvador. Hasta pronto.